Saludos, bienvenidos. Soy Gabriel Soto Medina, gerente del Departamento de Usillos de Precisión Monterrey y de Servocontrol del Grupo CIMSA. Hoy quiero compartir con ustedes, a manera de explicación, el funcionamiento y la explicación de cada uno de los componentes de un usillo. Un usillo, en este caso de la marca Weiss, muy común y muy usado en la industria automotriz. Como se había mencionado anteriormente, el usillo más común en la industria es el usillo motorizado. Quiero explicar cada uno de sus componentes y después de la explicación de los componentes mencionaremos algunas de las fallas más comunes de cada uno de los componentes. ¿Cómo podemos identificar una falla? ¿Qué podemos hacer? Iniciamos con el housing mayor, a donde va alojado el estator del usillo. El estator del motor nos permite eléctricamente girar el usillo a grandes velocidades. Puede ser un estator embobinado normal o, como en este caso del usillo Weiss, con encapsulado. Tenemos también el housing para los rodamientos. Housing de los rodamientos, a donde van alojados, montados en el interior, los rodamientos. Los rodamientos de contacto angular con elementos rodantes de cerámica. ¿Por qué de cerámica? Porque los cerámicos, en contraparte de los rodamientos de acero, nos permiten estas velocidades de giro más rápidas y además una mayor precisión. Velocidades más rápidas acompañadas de un elemento eléctrico que nos da ese giro, esa velocidad, nos da esa versatilidad. Si recordamos, habíamos mencionado que los usillos motorizados son muy versátiles. Estos dos componentes son muy importantes para poder tener esa versatilidad, ya que podemos girar de 0 a 20,000 revoluciones de una manera casi inmediata. Podemos estar girando con una herramienta 1,000 revoluciones, posteriormente cambio de herramientas, puede ser un barrenado, un macholeado, puede girar a la derecha, puede girar a la izquierda, puede hacer cortes axiales. Quiero decir que la herramienta va contra la pieza, pero puede ser también cortes radiales, que la herramienta, que puede ser un refrentado o un fresado, puede cortar radialmente a lo largo de la pieza. Esa es la versatilidad que tiene este usillo, que además también le permite hacer cambios rápidos de herramienta. Continuando con los componentes, para poder hacer ese cambio de herramientas automatizado, rápido y versátil, necesitamos tener un cono portaherramientas. En este caso, hablando de este usillo, tenemos un cono HSK 63, que nos permite tener mucha precisión en los maquinados. Pero no solo es a través del cono con el que se logra la precisión, sino también a través de un sistema de sujeción de la herramienta. En este caso, tenemos la barra de sujeción de la herramienta, o conocida también como el drawbar. Sujetamos la herramienta o la cantidad de herramientas que pueda tener el centro de mecanizado mediante fuerza mecánica a través de unos resortes y a través de una unidad de clampeo que, mediante un movimiento axial de la barra drawbar y a través de este mecanismo, nosotros podemos sujetar o liberar la herramienta. ¿Cómo funciona? Cuando la barra drawbar se desplaza axialmente hacia afuera del usillo,
empuja el collet o la nariz de la unidad de clampeo y libera la herramienta. La libera radialmente, pero también la empuja axialmente. ¿Cómo sujetamos? Sujetamos a la inversa. Quiero decir que pierdo presión hidráulica en el pistón y mediante la fuerza de los resortes a través de la barra drawbar, este mecanismo regresa a su posición inicial o posición de origen, abriendo, como lo puedo mostrar, abriendo los dedos, las uñas y sujetar la herramienta. Algo muy importante en los usillos es la flecha. La flecha a donde va ensamblado los rodamientos en la parte frontal, lado herramienta, pero también en la parte posterior o lado motriz, rodamientos de contacto angular. Los rodamientos de contacto angular nos permiten una precisión muy exacta. Además de velocidades de giro muy elevadas. En este caso, este rotor de imán permanente, además de la velocidad de giro, también tiene un torque muy elevado. Habíamos mencionado que podemos hacer cortes radiales, axiales, combinados. Cuando se hace un corte radial, mediante una fresa, un refrentador, un cortador, ese torque lo da el imán permanente con ayuda del motor, del estator. Pero cuando mencionamos que el usillo gira a muy altas revoluciones y puede tener también paradas exactas y precisas para ese intercambio de herramientas, entra un elemento muy importante, que es el encoder. ¿Qué es el encoder? Un elemento electrónico que a través de un cable y de un conector manda señales al controlador, al drive. Pero esas señales que recibe el encoder o esos pulsos son a través de un disco dentado y una cresta de referencia para poder encontrar la posición exacta del usillo. Tenemos el pistón hidráulico que nos sirve para desclampear o soltar la herramienta mediante su accionamiento. Solamente nos sirve para soltar la herramienta. Cuando pierde presión hidráulica el pistón, a través de su regreso, de su retroceso a su posición inicial, los resortes también regresan a su posición inicial y soltamos o sujetamos la herramienta. Tenemos sensores de presencia y de proximidad. Los de presencia son para vigilar la posición del pistón. En este caso, la posición adelante, para soltar la herramienta. Que también nos indica que el pistón está adelante y en las señales no va a permitir que cuando el pistón esté adelante, junto con la barra drawbar, con la herramienta suelta, el usillo nunca debe de girar, no va a permitir. Es una seguridad inclusive. Para darle la precisión que requieren estos usillos, la precisión de maquinado, la precisión de ensamble, y que pueda ser capaz de girar a las 20,000, a las 18,000, incluso 24,000 revoluciones, requiere de un ajuste preciso de los rodamientos de contacto angular. En el intermedio de los rodamientos de contacto angular existen unos separadores que deben de tener características de maquinado adecuadas para este tipo de rodamientos. Nosotros somos un taller de reparación y reparamos ese tipo de usillos. Como sabemos todas estas características y estas especificaciones
muy claras y muy puntuales que debe de tener este ajuste, entendiendo esa necesidad. Nosotros tenemos la capacidad de poder maquinar, puede ser tornear diametralmente, inclusive de rectificar los espesores de los separadores, como en este caso se los puedo mostrar. Los separadores que nos dan y nos ayudan mucho en la precisión de ensamble y de ajuste de este tipo de rodamientos. Torno, fresa y rectificado. Con esto podemos garantizar la parte mecánica, la parte de ajuste de los rodamientos. Algunas de las fallas más comunes que se presentan en los husillos, en este caso particular, un husillo motorizado de altas revoluciones, de alto torque, muy común en la industria automotriz, es un daño en el motor, en el estator, que puede ser ocasionado por un cortocircuito, por una mala conexión, por inundación, por bajo aislamiento, por contaminación. Siendo un taller de reparación, dentro de nuestras instalaciones también nosotros podemos bobinar este tipo de estatores, inclusive encapsulados. Cuando sucede que se daña un estator por inundación, seguramente es porque sufrió daño la unión rotativa o los elementos de sello, que siempre deben ser reemplazables los elementos de sello y toda la tornillería. No solo se puede mojar o inundar el estator por refrigerante de herramienta, por refrigerante de refrigeración del mismo estator, sino también por una posible fuga en el pistón hidráulico. Quiero decir que puede mojarse, inundarse y dañarse el estator por aceite. Claro, aquí se tendría que hacer algunas pruebas de hermeticidad para garantizar su correcto funcionamiento. Otra de las fallas más comunes es un daño en el cono portaherramienta. Generalmente es ocasionado por una colisión en máquina. Habrá que reemplazar o rectificar y cromar el cono. Para esto necesitamos hacer mediciones de diagnóstico para poder determinar si requiere o no un ajuste mediante rectificado y cromado para regresar a sus condiciones nominales y óptimas de trabajo y poder garantizar el correcto funcionamiento de estos equipos. El cono portaherramienta es muy importante, sumado al correcto ajuste de los rodamientos, vamos a poder brindar y garantizar una mayor precisión en el maquinado, ya que este tipo de husillos puede ser barrenados, fresados, macholeados, enroscados, refrentados, bruñidos. Por eso son versátiles este tipo de husillos. Otra falla muy común en los husillos es soltura de herramienta o fuerza deficiente de sujeción de la misma herramienta. Normalmente dentro de nuestros procesos de evaluación, de trabajo y de reparación, nosotros necesitamos verificar qué presión, qué sujeción, qué fuerza tiene la herramienta sujeta al husillo. Pero puede ser que en ocasiones no necesariamente tenga que estar disminuida la fuerza de sujeción en una medición inicial. Y recalco, en una medición inicial en el diagnóstico del husillo. Porque resulta ser que en ocasiones, aún teniendo la fuerza de sujeción correcta de acuerdo a parámetros y al tipo de cono que podamos estar utilizando, resulta ser que cuando se desensambla para cambiar, para limpieza de los equipos, para reemplazo de los resortes, o solamente la lubricación de estos mismos resortes, resulta ser que ya están rotos, que ya están dañados. Yo sugiero en este caso que frecuentemente se esté verificando la sujeción de la herramienta.
Insisto, en ocasiones, aún teniendo los valores estándar, puede estar dañado los resortes. Es una falla que puede ser muy común, soltura de herramienta, que inclusive puede estar reflejado en el maquinado o en los procesos de maquinado. Casi siempre se representa a manera de vibración en los maquinados, en el barrenado. Y mencionando la vibración, no solo se refleja en el maquinado, sino también tiene una afectación en los rodamientos y en otros componentes. Otra falla común, aunque en menor proporción que colisiones, que rodamientos dañados, que sujeción de herramienta deficiente, es una falla en el encoder, que ya no nos está leyendo a qué revoluciones está girando el husillo o que no encuentra su posición exacta. Otra falla puede ser que los sensores de proximidad y de vigilancia de las posiciones de la barra drawbar o del pistón hidráulico no estén detectando y nos pueda decir que no encuentra la posición si está delante o está atrás del pistón. Podemos sugerir una verificación periódica de este tipo de desviaciones o anomalías que pueden existir en los husillos, como puede ser verificación de run-out en el cono, verificación de run-out con barras máster, una verificación del aislamiento del estator, fuerza de sujeción de la herramienta, el clampeo. Uno de los componentes más importantes es el ajuste axial. De ahí radica la importancia de que se puedan tener en el interior de las instalaciones elementos y equipamiento para poder solventar esas adversidades que se puedan presentar para poder garantizar un correcto funcionamiento de los equipos. Con esto culminamos la parte de los componentes de los husillos, las fallas más comunes. Cada una de sus piezas tienen una importancia muy especial, muy característica, que se pueden ver reflejadas en diferentes tipos de fallas. Algunas tienen que ver incluso con la seguridad personal, como la soltura de la herramienta, que puede darse el caso. Entonces sí es necesario tener en condiciones óptimas estos equipos. Hay que vigilar temperatura de los equipos, de los rodamientos, vibraciones. Con esto concluimos este caso de un husillo motorizado muy común en la industria, la versatilidad. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales para poder seguir compartiendo con ustedes y que puedan ustedes mirar, comprender un poquito más y conocer más de sus equipos, de sus husillos. Estamos a sus órdenes para poderles brindar un mejor servicio en sus necesidades, en sus requerimientos. Buenas tardes. Gracias.